La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, pero aún enfrenta una barrera crítica: el acceso y uso de información verdaderamente relevante para responder con precisión y utilidad en contextos del mundo real. Los grandes modelos de lenguaje, como los que usamos hoy para interactuar con asistentes virtuales o herramientas de productividad, están entrenados principalmente en grandes volúmenes de datos públicos. Sin embargo, la mayoría de los datos que de verdad importan en entornos específicos, desde documentos internos de una empresa hasta informes médicos confidenciales, no están disponibles para estos modelos de forma predeterminada. Ahí es donde entra en juego un enfoque revolucionario: la generación aumentada por recuperación, o RAG por sus siglas en inglés. Este enfoque representa un puente entre la potencia de los modelos de lenguaje actuales y la necesidad de conectar con datos personalizados, privados y específicos del dominio. Imagina tener un asistente que no solo adivina, sino que investiga antes de responder. Uno que no se limita a lo que aprendió durante su entrenamiento, sino que puede consultar bases de datos actualizadas, documentos privados e información corporativa al instante. Ese es el corazón de RAG: combinar las habilidades lingüísticas de un modelo como GPT con la capacidad de recuperar información relevante desde fuentes externas y presentarla de forma contextualizada. A diferencia de las interacciones tradicionales con modelos que a veces generan respuestas con alta confianza, pero poca precisión, RAG permite un nuevo nivel de transparencia y fiabilidad. El modelo ya no inventa basándose únicamente en lo que sabe, sino que se alimenta con datos directamente relacionados con la consulta que está recibiendo. Esto significa que la generación de texto está sustentada en evidencia concreta, lo que resulta en respuestas más precisas y verificables. Lo más interesante de RAG no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Este sistema se compone de un pipeline inteligente que comienza mucho antes de que el usuario haga una pregunta. Se prepara minuciosamente, organizando y transformando grandes volúmenes de documentos en piezas de información que serán útiles más adelante. Esta preparación incluye dividir los documentos en fragmentos más pequeños, transformarlos en vectores numéricos, es decir, representaciones que los modelos pueden entender, y almacenarlos en bases de datos especializadas. Pero este solo es el primer paso en una serie de procesos diseñados para que cada pregunta que reciba el modelo pueda ser respondida no con imaginación, sino con hechos. Y es precisamente este proceso el que explicaremos a profundidad a continuación. Cuando un usuario plantea una pregunta en un sistema potenciado por RAG, no está simplemente hablando con un modelo de lenguaje, está activando una cadena de procesos diseñados para buscar, filtrar y entregar información precisa. Lo primero que ocurre es la conversión de la pregunta en una representación vectorial, es decir, en un conjunto de números que captura el significado de lo que se está preguntando. Este vector no es una simple traducción literal, sino una representación semántica que permite comparar la intención de la pregunta con los contenidos previamente indexados. A continuación, este vector es utilizado para buscar en una base de datos vectorial, donde se almacenan todos los documentos que han sido previamente fragmentados y transformados durante la fase de indexación. Esta base de datos no opera como un buscador tradicional por palabras clave, sino que evalúa la similitud conceptual entre la pregunta y los fragmentos de información disponibles. Así, aunque la pregunta no coincida exactamente con el texto original de los documentos, es posible recuperar información relevante gracias a esta comprensión profunda del lenguaje. Este proceso de búsqueda
devuelve varios fragmentos de texto considerados relevantes. Lo interesante es que estos fragmentos no son simplemente insertados en bruto en la respuesta final. En lugar de eso, son entregados al modelo de lenguaje como contexto. Este contexto sirve como referencia para que el modelo pueda generar una respuesta que no solo sea coherente desde el punto de vista lingüístico, sino también precisa y respaldada por evidencia. Aquí es donde RAG brilla en comparación con enfoques tradicionales. En vez de generar respuestas basadas únicamente en lo que el modelo aprendió durante su entrenamiento, que puede estar desactualizado o no contemplar información específica de una empresa, un cliente o un campo técnico, el modelo se comporta como si hubiera leído recientemente esos documentos. Y lo más poderoso es que puede hacerlo con diferentes tipos de fuentes, desde bases de datos, SQL, hasta documentos en PDF, wikis internas, correos electrónicos corporativos o incluso resultados en tiempo real desde la web. Este tipo de integración permite construir asistentes virtuales altamente especializados, capaces de actuar como expertos en un dominio sin necesidad de entrenarlos desde cero. Por ejemplo, un sistema RAG puede ayudar a un agente de atención al cliente a responder preguntas complejas basadas en políticas internas que cambian cada mes. O puede asistir a un médico con información clínica específica del paciente extraída directamente del historial electrónico. Todo esto sin poner en riesgo la privacidad de los datos, ya que estos sistemas pueden funcionar en entornos controlados y seguros. En esencia, la fase de recuperación convierte a RAG en una herramienta dinámica y adaptable. Ya no estamos ante un modelo estático que intenta recordar lo que sabe, sino frente a una inteligencia que consulta, contrasta y aprende en tiempo real, usando información que hasta ese momento le era completamente ajena. Y sin embargo, lo más fascinante de todo es que este proceso aún puede ser optimizado, porque si bien recuperar es poderoso, lo realmente revolucionario sucede en el siguiente paso, cuando el modelo genera respuestas a partir del conocimiento recuperado. Esa combinación entre entender y expresar con precisión es la que le da vida real a la inteligencia artificial aumentada. Una vez que el sistema ha recuperado los fragmentos más relevantes para la pregunta del usuario, entra en juego la verdadera magia del modelo generativo. Aquí es donde el componente de generación del RAG transforma esos textos sueltos en una respuesta coherente, precisa y adaptada al estilo conversacional que se espera de una inteligencia artificial avanzada. Este proceso no consiste simplemente en copiar y pegar la información recuperada. El modelo de lenguaje se encarga de interpretar, sintetizar y reescribir el contenido, conectando ideas dispersas, eliminando redundancias y adaptando el lenguaje a un formato entendible por cualquier persona. El resultado no es una respuesta mecánica, sino un mensaje personalizado y contextualizado, como si un experto humano hubiera leído los documentos y respondido con conocimiento de causa. Para lograr esto, el modelo recibe tanto la pregunta original del usuario como los fragmentos relevantes encontrados durante la búsqueda. Estos fragmentos se inyectan como contexto, generalmente dentro de un prompt estructurado, que orienta al modelo para que base su respuesta exclusivamente en esa información y no recurra a su conocimiento entrenado, que puede estar desactualizado o ser irrelevante para el caso. Esta técnica reduce significativamente el riesgo de que el modelo invente datos, lo que se conoce como alucinación, uno de los problemas más criticados de las IA generativas. Como la respuesta está fundamentada en textos concretos y actualizados,
es mucho más probable que sea exacta, verificable y alineada con los intereses o políticas del usuario que implementa el sistema. Además, este enfoque tiene un beneficio adicional. Es explicable. En otras palabras, podemos rastrear exactamente de dónde provino cada parte de la respuesta. Esto es clave para entornos regulados como la medicina, las finanzas o el derecho, donde no basta con una respuesta convincente. Se necesita transparencia sobre las fuentes. Otro punto fascinante de esta etapa es su flexibilidad. La forma en que se presenta la respuesta puede adaptarse a distintos formatos. Por ejemplo, en un chatbot puede adoptar un tono conversacional, mientras que en un sistema empresarial puede responder con un lenguaje técnico y preciso. Incluso puede estructurar la respuesta en tablas, listas o párrafos extensos, según lo requiera el caso de uso. Y si eso no fuera suficiente, algunos sistemas RAG avanzados también incluyen mecanismos de validación automática. Esto significa que una vez generada la respuesta, otro modelo o función lógica puede revisar si la información utilizada es confiable, si la cita está bien construida o si el lenguaje empleado es apropiado. Así, se crea un ciclo de calidad que no solo produce respuestas buenas, sino también confiables y alineadas con los estándares de una organización o industria. Todo este proceso ocurre en segundos. El usuario apenas nota el complejo engranaje que hay detrás, pero lo que obtiene es una respuesta directa, útil y sorprendentemente humana, producto de una fusión entre recuperación y generación que está transformando el modo en que interactuamos con la información. Hasta ahora hemos visto cómo RAG combina lo mejor de dos mundos, la capacidad de buscar información precisa y actualizada con la habilidad de redactar respuestas fluidas y naturales. Pero, ¿qué hace que este enfoque sea tan revolucionario para el futuro de la inteligencia artificial? ¿Por qué tantas empresas, universidades y laboratorios están apostando por esta arquitectura? Primero, porque resuelve uno de los principales problemas de los grandes modelos de lenguaje, su falta de actualización. La mayoría de estos modelos, como los famosos GPT o el Llama, están entrenados con datos hasta una fecha determinada. Esto significa que no pueden responder con precisión a eventos recientes, investigaciones nuevas o cambios de políticas. RAG elimina esta barrera al permitir que el modelo acceda a bases de datos dinámicas en tiempo real, ofreciendo siempre información fresca. Esto tiene implicaciones enormes. Imagina un asistente médico que necesita consultar la última guía clínica o un asesor legal que debe verificar una reforma recién publicada. Gracias a RAG, estos sistemas pueden dar respuestas fundamentadas en los documentos más recientes sin depender de lo que el modelo supo en su entrenamiento inicial. Además, RAG mejora la escalabilidad de los sistemas de IA. En lugar de entrenar un modelo gigante con todo el conocimiento posible, lo cual es caro, lento y poco eficiente, se entrena un modelo más general que luego se conecta a fuentes externas especializadas. Esto permite que una sola arquitectura pueda adaptarse a múltiples industrias, simplemente cambiando la base de datos a la que se accede. Un mismo modelo puede responder preguntas médicas por la mañana y resolver dudas financieras por la tarde, con solo cambiar los documentos de referencia. También es un salto adelante en cuanto a privacidad y control. Con RAG, las organizaciones pueden mantener sus propios repositorios internos, seguros y personalizados. En lugar de enviar datos a la nube o depender de una IA entrenada por terceros, pueden ejecutar sus propios modelos sobre su propia información, asegurando el cumplimiento de normas legales como el GDPR o la HIPAA. Y no menos importante,
RAG democratiza la inteligencia artificial. Ya no hace falta tener billones de parámetros o enormes centros de datos para tener una IA potente. Con un modelo mediano y una base documental bien construida, es posible construir asistentes virtuales, inteligentes, eficientes y adaptados a necesidades concretas. Esto abre la puerta para startups, instituciones educativas, gobiernos locales y muchas otras entidades que hasta ahora veían a la IA como algo inalcanzable. En resumen, RAG no solo es una mejora técnica, es un cambio de paradigma. Transforma a la inteligencia artificial de una entidad que sabe muchas cosas a una que consulta, comprende y responde. Una IA más útil, más confiable y mucho más humana. Ahora bien, si el enfoque RAG parece tan prometedor, ¿cómo se implementa realmente? ¿Qué tecnologías están detrás y cómo se estructura este proceso para que funcione de forma eficiente en tiempo real? Todo empieza por el sistema de recuperación de información. Esta es la parte del modelo que, ante una consulta del usuario, va a buscar documentos relevantes en una base de datos. Pero no se trata simplemente de una búsqueda por palabras clave como haríamos en Google. RAG utiliza lo que se conoce como embedding semántico. En otras palabras, transforma tanto las preguntas como los documentos en vectores matemáticos, representaciones numéricas que capturan el significado, y luego calcula cuáles son los más similares entre sí. Así, el sistema puede entender que remedios para la gripe y tratamientos contra resfriados se parecen, aunque no usen las mismas palabras. Este tipo de recuperación es mucho más potente y flexible. Permite encontrar información útil incluso si la consulta está formulada de forma ambigua, incompleta o coloquial. Además, es extremadamente rápido, lo cual es clave si queremos que la respuesta parezca instantánea. Una vez seleccionados los documentos más relevantes, normalmente entre 5 y 20, dependiendo del diseño, estos se pasan como contexto al generador de texto, que suele ser un modelo de lenguaje tipo GPT, el Llama o Mistral. Este modelo ya no trabaja a ciegas, sino que tiene a su disposición información detallada que puede citar, parafrasear o resumir en su respuesta final. Un aspecto interesante aquí es cómo se formatea ese contexto. No es trivial decidir cuántos documentos incluir, cómo ordenarlos, cómo resaltar las partes clave o incluso cómo señalizar de qué fuente provienen. De esto depende en gran parte la precisión de la respuesta. Algunas implementaciones usan técnicas avanzadas como re-rankers que reorganizan los resultados según su relevancia, o incluso chunking dinámico que divide documentos largos en fragmentos más útiles para la pregunta en curso. Y por supuesto, detrás de todo esto hay una infraestructura tecnológica robusta. Muchas implementaciones de RAG se apoyan en vectores almacenados en bases como FAISS o Weaviate, se sirven de frameworks como LangChain o LlamaIndex y se integran con plataformas en la nube como AWS, Azure o GCP. También existen herramientas de código abierto que permiten experimentar y construir prototipos, lo cual ha sido clave para su rápida adopción. Lo más impresionante es que, pese a toda esta complejidad técnica, el usuario final nunca ve nada de eso. Para él o ella simplemente hace una pregunta y obtiene una respuesta coherente, específica y respaldada por información real. Ese es el verdadero poder de RAG, hacer magia detrás del telón para ofrecer una experiencia fluida, poderosa y útil. En este punto, probablemente ya veas por qué RAG no es solo una moda o una técnica pasajera. Es una evolución lógica y poderosa en la forma en que interactuamos
con modelos de lenguaje. Le da al sistema la capacidad de recordar sin memorizar, de responder sin inventar y de aprender sin ser reentrenado. Una combinación que sin duda está redefiniendo lo que entendemos por inteligencia artificial útil y responsable. Pero esto es solo el comienzo. Grandes empresas como Google, Meta, Microsoft y OpenAI están invirtiendo millones en mejorar estos sistemas. Se están explorando formas de que los modelos aprendan a recuperar mejor, a combinar múltiples fuentes en tiempo real, o incluso a citar con precisión de forma automática. Se está trabajando en que puedan navegar Internet por sí mismos, usar APIs externas y adaptar sus respuestas al perfil del usuario. Todo gracias a esta arquitectura que separa claramente memoria, razonamiento y conversación. ¿Y qué significa esto para ti, para mí, para el mundo? Significa que muy pronto, cada asistente digital, cada buscador, cada servicio al cliente o cada herramienta educativa podría estar impulsada por una versión de RAG, una inteligencia capaz de ofrecer respuestas personalizadas, verídicas, siempre actualizadas y respaldadas por fuentes reales. ¿Imaginas el poder de eso aplicado a la medicina, la educación, la ciencia o la productividad personal? Y como siempre, en IA sin rostro, te vamos a seguir contando todo lo que se viene. Si este contenido te pareció útil, interesante o simplemente te hizo pensar, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte el próximo video, donde exploraremos cómo los modelos multimodales están empezando a ver, oír y razonar como nosotros, o mejor. Nos vemos pronto. Esto recién empieza.